Buenos días, profesor. Mi nombre es Yarixa Álvarez. Hoy les voy a explicar el ejercicio número 4. El número 3 y el número 4 de derivadas implícitas. Aquí tenemos esta expresión x a la 3 menos y a la 3 igual a x y más 8. Entonces, y aquí tengo el cuarto ejercicio que dice 5x a la 2 más 2yx menos 9x menos y a la 2 más 22y menos 4 a la menos 4 igual 0. Entonces, para poder resolver estos dos ejercicios hay que tener en cuenta estos pasos. Primero, hay que derivar derivar ambos lados de la expresión. ¿Sí? Después hay que escribir en un mismo lado todos los términos que contengan de y con respecto a dx o el y' que viene siendo lo mismo. En el tercer paso hay que sacar el factor común o sacarle el factor común a los términos, al término de y con respecto a dx o y' que viene siendo lo mismo. Y en el cuarto y por último hay que despejar al término de y con respecto a dx o y'. Bueno, teniendo en cuenta estos pasos, vamos a empezar a resolver el ejercicio y el otro. Entonces, el primer paso nos dice que hay que derivar ambos lados de la expresión. Entonces nos queda así. 3x a la 2 menos 3y a la 2 por dy con respecto a dx, o solamente colocamos la y' que viene siendo lo mismo. Entonces, eso va a ser igual x, la derivada de xy viene siendo x, y', que viene siendo uno que quedó implícita, más y. Y la derivada de 8 no se coloca porque la derivada de una constante va a ser igual a 0, entonces no se coloca. Bueno, entonces el segundo paso ahí nos dice que hay que escribir en un mismo lado todos los términos que contengan dy con respecto a y o y'. Entonces nos va a quedar así: menos 3y a la 2 menos 3y menos y, perdón, por y' menos x y'.
El 3x a la 2 que está sumando, que está positivo, pasa negativo y te queda igual más y. En el cuarto paso, perdón, en el tercero, nos dice que hay que sacar el factor común. Entonces eso nos va a quedar, sacamos el factor común del término de y o con respecto a de x o y prima. Y nos va a quedar así. Y prima, haremos aquí entre paréntesis, menos 3, y a la 2 menos x, cerramos entre paréntesis igual, y esta expresión nos va a quedar igual, esta expresión. Menos 3x a la 2 más y. Entonces, por último, hay que despejar al término de y con respecto a de x o y prima. Y nos va a quedar igual así, igual y no igual aquí esto que está multiplicando pasa a dividir, entonces nos va a quedar menos 3 x más y, y acá nos queda la expresión que está entre paréntesis, menos 3 y menos x. Y así es como nos quedaría resuelto este primer ejercicio. Ahora el cuarto ejercicio, siguiendo los mismos pasos. Primero derivamos toda la expresión de ambos lados. Entonces, en la derivada de 5x a la 2 es 10x. 10x. Entonces nos queda a este lado 2x por prima, que es lo mismo de y con respecto a de x, más 2y. La derivada de 9x es 9 más 2y por el de y con respecto a x, que viene siendo y prima. La derivada de 22y es 22 por y prima. Y pues la derivada de una constante del número 4 es 0, entonces todo queda igual a 0. Entonces, vamos a escribir ahora los términos que contengan de y con respecto a x o y prima. En un mismo lado. Entonces tenemos que 2x
más 2y por y prima más el 22 por y prima igual, y pasamos lo de este lado, lo que nos quedaría menos 10x menos 10x menos 2y y más 9. Sacamos el factor común de la expresión de dy con respecto a dx y nos va a quedar así y prima o dy con respecto a dx. Este lo colocamos entre paréntesis igualmente como hicimos con el otro y nos va a quedar dx más 2y más 22 gramos y esta expresión nos va a quedar igual. Entonces, por último, despejamos entonces nos va a quedar así. Esta expresión y esta nos va a quedar aquí abajito. A dividir, pasa a dividir. Y tenemos el ejercicio, los dos ejercicios resueltos de derivadas implícitas. Muchas gracias.